Hola amigos, bienvenidos una vez más a El vuelo de la abeja. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy vigente con las cosas que están pasando en el mundo. Vamos a hablar sobre lo que se ha venido a denominar el gran reinicio o el gran reseteo. Tiene que ver con la llamada agenda globalista y con una serie de cambios y situaciones que se están dando en el mundo y que son de por sí preocupantes, pero vamos a conversar con Miklos Lukács, que es profesor de la Universidad San Martín de Porres y un especialista en el tema, para ver si logramos aclarar algunos conceptos y entender más qué es lo que está pasando en el mundo. Miklos, bienvenido al vuelo de la abeja. Bueno, Luciano, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, por lo menos a la distancia, pero contento también de estar con la gente de la abeja. Gracias, Miklos. Te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Hay algunos temas preocupantes hoy en el mundo. Principalmente vemos que están pasando cosas raras, cosas que obviamente en algunos tiempos se hacían de manera oculta o se decía que se hacían de manera oculta, pero que ahora suceden ante la vista de todos y no todos tenemos la capacidad de discernir, entender y ver lo que está pasando, que es de una tremenda gravedad. Por ejemplo, hemos visto unas elecciones en Estados Unidos muy raras, han pasado cosas realmente extrañas, fuera de lo común, incluyendo una ceremonia en la que el nuevo presidente asume el mando en una aparente situación militarizada, con casi sin gente en el Capitolio. ¿Qué es lo que está pasando, Miklos? ¿Qué es toda esta situación tan extraña que estamos viendo en el mundo? Bueno, es el signo de los nuevos tiempos, ¿no? Es la llegada de esta agenda tecnológica o hipertecnológica que apunta a la secularización total de la sociedad y también su nivel más profundo y más de largo plazo a lo que es el concepto de ser humano, tanto en su naturaleza como en su condición. Cuando me refiero a la naturaleza del ser humano, estoy hablando de sus características, todo aquello asociado a la biología del ser humano. Me estoy refiriendo a la anatomía, la fisiología, la biología, la genética. Y a la condición humana me estoy refiriendo a todos aquellos aspectos que se relacionan con la experiencia de ser humano y que se expresan, por ejemplo, a través de la filosofía, de la historia, del arte, de la literatura, de la música. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque la narrativa en general, vamos a ponerlo en un plano muy, muy didáctico, durante los últimos 20, 30 años se nos ha venido martillando con esta idea del calentamiento global. Como no prendió calentamiento global, le pusieron cambio climático. Después cambio climático no funcionó, le pusieron crisis climática. Trajeron a Greta Thunberg para aterrorizar a los más jóvenes, especialmente. Ese es un trabajo de psicología dirigida, ¿no? Una campaña de psicología de terrorización de niños y adolescentes, dirigido por esta muchachita, y ya el concepto pasó a emergencia climática. Entonces lo que estamos viendo es que ante esta emergencia climática, ¿no? Este calentamiento global, que si no se hace nada, en la temperatura de la Tierra va a aumentar más de 2 grados Celsius al 2100 y todos vamos a desaparecer poco menos porque va a haber una serie de catástrofes. Bueno, esa agenda es la que justifica otra agenda de larga data, que es en realidad el propósito final, que es el control demográfico. Y aquí no tienen por qué citarme a mí, pueden citar a Steven Mosher o pueden citar a Jacqueline Kaysen, autores de gran prestigio, ¿no? Y de mucho recorrido, que han publicado libros muy serios al respecto. El caso de Jacqueline Kaysen es, bueno, ella fue doctora en economía por la Universidad de Columbia, o sea, no es una mujer que se preparó en cualquier sitio. Y ella denuncia, obviamente, este plan que viene ya desde inicios del siglo XX, con la idea de disminuir la población. Esto se ve también, por ejemplo, esta idea de control demográfico se acrecienta con la llegada de Henry Kissinger, ¿no? En el gobierno de los Estados Unidos, este acercamiento que hay con China también, en la época de Nixon, que buscaba a través de la USAID también un control demográfico, no solamente en China, sino también en el resto del mundo.
¿Por qué? Porque se hacía un llamado a la trampa malthusiana, ¿no? La población está creciendo exponencialmente y los alimentos, los recursos solamente lo hacen de manera aritmética. Es decir, va a llegar un punto, ¿no?, donde la población va a crecer tanto que los recursos van a ser insuficientes y vamos a tener una serie de problemas. Para ponerlo en cifras actuales, más o menos somos 7.800 millones de seres humanos. El número ideal para los planificadores, los ingenieros sociales, es entre 300 y 500 millones de personas. Entonces ya te podrás fijar el excedente. Ahora, se estima que de acá al 2050 la población puede superar los 10.000 millones de personas. Pero bueno, hay una curva también ahí que vamos a empezar a ver ya de envejecimiento de la población. Sobre todo esto lo es muy claramente en países como Japón, España, en Europa del Norte, Alemania, los países escandinavos, que tienen más muertos ahora que nacidos. La tasa de desnatalidad han bajado, producto de toda esta ideología ¿no?, del género, del feminismo, del aborto, y que tienen obviamente una orientación de control demográfico. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, cuál es la lógica? Frente a este paraguas, que es la crisis climática, ¿no?, de la emergencia climática, la necesidad de controlar a la población, el control demográfico, para que evite hacer daño a la madre tierra, porque ojo, esta también viene con una agenda de secularización. Ahora Dios es reemplazado por la madre tierra, ¿no? La Trinidad ahora es reemplazada por los conceptos de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Hay todo un componente, ¿no? The Economist, de hecho, titula en uno de sus más últimas portadas, de sus últimos artículos, que el año pasado, el 2020, fue el año cero, haciendo clara alusión al año cero con el cristianismo. Entonces, la agenda es completa y lo que se busca entonces es destruir a la población, no destruirla, sino disminuirla por cualquier medio posible, ¿no?, en un plan de largo plazo, y porque esa población va a hacer uso de esos recursos naturales. ¿Cuál es la herramienta o cuál es el modelo que utilizan los seres humanos para hacer uso de los recursos de la tierra? El capitalismo. Por lo tanto, ustedes van a notar ahora que también hay un fuerte discurso anticapitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el instrumento que daña a la madre tierra por parte de esta plaga. Así lo ha definido, por ejemplo, David Attenborough, ¿no?, la plaga humana, esta plaga humana que hace uso del capitalismo para explotar los recursos de la tierra. Entonces, el gran reinicio significa, nos vamos a olvidar del capitalismo, vamos a bombardear a la población con una intensidad inmensa, utilizando los poderes, ¿no?, de los estados, es decir, los estados como estamentos de coerción contra su propia población, adoctrinamiento intenso con temas de género, LGTB, la agenda del aborto, que ustedes han visto que se ha estado legalizando en varios países. En Argentina se acaba de legalizar, por ejemplo, va a llegar al Perú muy pronto y en todos los países de la región. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, esto responde a un plan preestablecido, a lo que se puede llamar una agenda progresista, una agenda globalista, pero que en muchas ocasiones se decía que era parte de un afán conspiranoico, que estábamos viendo fantasmas. Sin embargo, ahora el Foro Económico Mundial ya lo dijo con todas sus letras: vamos al gran reinicio, ¿no? Entonces, incluso en estos días hay una reunión en Davos en la que se está profundizando en estos temas. Se ha lanzado un video que lo vamos a compartir para luego seguir comentando el tema. Uh-huh.
Este video es producido por el Foro Económico Mundial, que en este momento está reunido en Davos, ¿no? Y que tienen como agenda, a ver, vamos a leer la agenda para estos días, Miklos, para luego ver tu comentario, ¿no? El diseño de sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes. El impulso de la transformación y el crecimiento responsable de la industria. La mejora de la administración de nuestros recursos comunes globales. El aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y el avance de la cooperación mundial y regional. Entonces, más o menos esto encuadra en lo que tú nos venías diciendo, claramente, ¿no? Que estamos en una nueva revolución industrial a raíz de todo este tema digital, ¿no? Y se apela al tema del medio ambiente permanentemente, incluso el video es apocalíptico, ¿no? Parece una película de terror y termina con imágenes muy sensibleras, pero curiosamente, entre las imágenes sensibleras del nuevo mundo que nos prometen, aparecen estas revueltas de contenido racista en los Estados Unidos y este tipo de cosas. ¿Qué comentario te merece todo esto? Bueno, es un video lleno de simbolismos en realidad, ¿no? Es un video que de hecho fue publicado, subido el 3 de junio del año pasado, lo recuerdo claramente. Y yo ya el 4 de junio del año pasado ya lo había traducido porque he visto que tenía una serie de frases, ¿no? Sí, sí, sí. Y toda el fraseo, las imágenes, ¿no? E incluso la duración, las palabras que se usan, es un video cargado de simbolismo. Si tú te fijas al final del video van a aparecer hay unas imágenes de unos paisajes lindos, ¿no? Aparece incluso Gulfos en Islandia, esa catarata, no sé si has visto Sí, con esas praderas sí, claro. verdes. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de visitar, es un sitio precioso. Hay unos bosques ahí hermosos, ¿no? Los peces ahí que recuperan. Bueno, todo está muy bonito. ¿Viste alguna persona en ese video? En la parte de las imágenes finales, Ah, en ese momento feliz no hay gente, ¿no es cierto? no hay nadie. Son Porque parques, claro, son santuarios de la madre tierra. ahora la Entonces, pregunta es, ¿se quiere preservar la tierra, pero para quién, si no es para el hombre? así ¿Cuál es la idea esta tan extraña que hay detrás? es muy sencillo. Se quiere preservar para el hombre, pero no para todos los hombres, no para los deplorables, no para aquellos que viven en la extrema pobreza. Se busca preservar el mundo de los filántropos, el mundo de las élites que hoy asisten, ¿no? O que están integradas en Davos, a los caciques que tienen en sus estados nacionales, en sus países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la caviarada es el cacicazgo de la progresía internacional, ¿no? Son migajeros, son una manga de mediocres y corruptos migajeros que no les importa vender a su país, ¿no? Y a su gente, simplemente ellos están asegurando una posición al futuro, a eso apuntan. Y debajo de estos, ¿no? Y ojo, que esta situación en el Perú no solamente es en el Perú, esta situación la vas a ver en todo Occidente exactamente el mismo patrón. O sea, el mismo patrón es prensa, ONGs, gobiernos, universidades, todo aquello, ¿no? Toda esa plataforma progre contra la población, contra la mayoría de la población. La estructura es exactamente la misma. Entonces, es un mundo para esta gente. Es el mundo para los nuevos, vamos a decir, los nuevos regentes, amparados obviamente bajo este mantra gigantesco que es el filantrocapitalismo, la filantropía, ¿no? Convertida ahora de facto en la privatización del poder político, porque antes tú tenías estados-nación, tenías procesos democráticos, esos procesos democráticos la gente votaba, elegía presidentes y esos presidentes eran los representantes de ese pueblo, velaban por los intereses de su pueblo. Y el conjunto de estados-nación o de países, ¿no? Se organizaban alrededor de esta plataforma mundial que era la Organización de Naciones Unidas. Pero si tú te fijas, la soberanía emanaba desde abajo, soberanía popular, representantes electos, Naciones Unidas. Ahora lo que vas a tener es un grupo de filántropos, y por filántropos me refiero a estos centibillonarios, ¿no? Que con supuestos fines altruistas que han creado fundaciones como la Fundación Bill and Melinda Gates, la Open Society Foundations, la Chan Zuckerberg Initiative, ¿no? Etcétera, etcétera, la Omidyar Network. Tienes una serie ahí, una cantidad
de filántropos y estas organizaciones o fundaciones filantrópicas. Lo que hacen es, estos centibillonarios a través de esas fundaciones canalizan dinero a todos estos organismos que ya te he señalado, prensa, ONGs, universidades, gobiernos, etcétera, foros internacionales como Davos, y a través de eso lo que hacen es privatizan de facto el poder político. Ellos no postulan a elecciones. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los grandes billonarios. En el sector tecnológico, la gente ya conoce a Gates, por ejemplo, pero es uno. Está Zuckerberg, está Bezos de Amazon, están Page y Brin en Google con Sundar Pichai, el CEO de Google, está Tim Cook en Apple, la gente de Twitter con Jack Dorsey, etcétera, etcétera. Todos los gigantes tecnológicos. Su clúster está en San Francisco, en Silicon Valley y en Washington State, al noroeste de los Estados Unidos. Tienes ese lado. Después vas a tener los filántropos financieros. El más conocido de todos es George Soros, pero de ninguna manera es el más rico, sí es el más político y el más mediático. Pero aquí vas a encontrar a la banca de inversión, a los fondos de inversión, los hedge funds, ¿no? Son firmas de inversión que manejan portafolios de inversión por, vamos a ponerlo en contexto, los 17 fondos o firmas de inversión más grandes del mundo manejan una cartera de proyectos que es equivalente a 2.5 veces el PBI de los Estados Unidos. 17 fondos. Y si tú colocas a los gigantes tecnológicos, los 5 gigantes tecnológicos de los Estados Unidos, los principales que ya mencioné, bordean entre un cuarto y una quinta parte del PBI de Estados Unidos. Entonces, fíjate la concentración de poder. 5 Impresionante, empresas, ¿no? exactamente, 5 empresas, 17 fondos de inversión, tienes el sector de construcción, tienes el sector de química y farmacia, por ejemplo, ¿no? Lo que es el caso de las vacunas, el sector de energías limpias, no sé si has visto en el video, también surgía una serie de imágenes ahí con Las estas élites hélices eólicas, ¿no? Esta energía eólica, que eólicas, no, sí. no es contaminación de emisión, pero es una contaminación visual terrible. Y además ya hay estudios científicos que han probado que estas hélices lo que hacen es destruyen la fauna local porque millones y millones de aves mueren al año porque chocan con estas hélices. Entonces, al final hay un daño ambiental muy grande también, aparte de la contaminación visual, porque ver esas hélices en campos verdes es una contaminación completa, ¿no? Entonces, esa es la forma como están haciendo. El mundo es el mundo para los mecenas y sus lacayos. Ahora, es una cosa muy rara, ¿no? Y que quizás deja ya sin vigencia conceptos como izquierda, derecha, capitalismo, Estado, todos estos temas de los que se hablaba antes, y vemos a estos millonarios o mega millonarios que nos están proponiendo un Estado totalitario y prácticamente sostienen una agenda que correspondería a la izquierda. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo se ha llegado a esta situación en que hay estos millonarios sosteniendo la agenda de lo que tradicionalmente es de la izquierda o la revolución? ¿No? Ah, claro. Porque Ujú. estamos hablando del aborto, la ideología de género, un control de la sociedad que nos lleva a un estatismo, a una suerte de comunismo, y los que están detrás son estos multimillonarios. ¿Cómo se explica esto? Obviamente, cuando la gente escucha todas estas cosas, hacer sentido de tanta complejidad es muy difícil, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Partimos entonces de esta idea, ¿no? Medio ambiente, plaga humana, capitalismo, hay que controlar a la plaga, entonces control demográfico. Y ahí entran la agenda del aborto, por razones obvias, control demográfico, la agenda LGBT, no procreas, o sea, limitas procreación, la agenda del feminismo, también lo que estás haciendo es criminalizar el cortejo del hombre hacia la mujer, o sea, limitas procreación. La eutanasia, lo que estás haciendo es con todos esos viejos desechables, ¿no? Que están robando oxígeno, en palabras de las juventudes hoy adoctrinadas en las universidades, lo mejor que puedes hacer por la humanidad es matarte. Entonces tienes toda una cultura de la muerte para apuntar a este control demográfico. Ahora, hay que ser claros. Desde arriba, desde el metacapitalismo, o sea, desde el poder absoluto de estos millonarios o centibillonarios privados, ideológicamente hay poco. Esta gente se mueve por resultados, es pragmática. Las discusiones ideológicas las dejan a los plebeyos como nosotros. A esta gente lo que le importa es imponer su visión, dejar un legado, porque su motivación no solamente es económica,
¿no? Es el vicio, la adrenalina del poder, de saber a cuánto más pueden llegar, el hecho de dejar un legado, es decir, hay una concepción mesiánica en todos estos sujetos, ¿no? Que han logrado unas fortunas impresionantes, que tienen más poder que estados, que conjuntos de países, ¿no? Alineados, por ejemplo, el caso de Bezos. Si tú pones a Bezos, solamente la fortuna de Bezos, es equivalente al 70% a 70 países, al PIB de los 70 países más pobres del mundo. Un sujeto. Entonces ya ahí te vas dando una idea. Y ahorita Elon Musk acaba de sobrepasar a Bezos, así que Elon Musk ahora creo que ha superado los 200.000 millones de dólares, que es casi el PBI del Perú. Un solo hombre, ojo. Bueno, entonces, tienes esta idea de que estas personas son pragmáticas y su objetivo es dejar un legado, trascender, ¿no? Ser recordados casi como seres inmortales. Bueno, para tú lograr el objetivo de controlar a la población, como está ocurriendo ahora, ¿quiénes son los mejores activistas políticos o actores políticos para hacerlo? Aquellos que creen en el colectivismo como una estrategia política para imponer su visión, ¿no? Ideal, que es un estado tutelar, un estado casi panóptico que te vigile, que te supervise, que controle todos los estados de tu vida. Y por eso es que contratan estos metacapitalistas a gente de izquierda, porque la gente de izquierda es experta en colectivismo, en colectivizar y en estandarizar. No significa que los que están arriba sean comunistas, no, son pragmáticos, necesitamos controlar a la población, necesitamos colectivizarla, estandarizarla, qué mejor que los rojos para hacerlo. Pero sería un error decir que esto solamente es o que esto se mantiene en una pugna de derechas e izquierdas tradicionales. ¿Por qué? Porque el debate político anterior, ¿no? O el debate político que hasta hoy por lo menos es vigente, pero que ya está agonizando, por lo menos incluso en nuestra región, proponía una pugna, ¿no? Entre modelos de Estado versus mercado, ¿no? De individuo versus colectivo y de libertad versus igualdad o justicia. Esos eran más o menos los extremos. Entonces, para el lado derecho, tú tenías individuo, mercado, libertad, y para la izquierda tenías Estado, colectivo, igualdad o justicia. Y entre medio, ¿no? Si tú te ibas a la derecha, entonces aquellos más a favor de la libertad eran los liberales y los libertarios, aquellos a la izquierda eran socialistas y comunistas. Esto es una simplificación, simplemente es como para dar una explicación más sencilla. Estas diferencias se daban porque la pugna era en cuanto a los modelos políticos y económicos ideales. Pero ahora en el siglo XXI el debate ya no es sobre el modelo político económico ideal, porque ya vamos a decir, los filántropos que son dueños de estas tecnologías con enorme poder, por ejemplo, de la inteligencia artificial, creen que ya han resuelto finalmente el problema de la asignación, por ejemplo, de recursos, de qué modelo económico sería el ideal. El modelo económico ideal es aquel modelo en donde el algoritmo de la inteligencia artificial determina, ¿no? Mediante sus modelos algorítmicos y la Big Data, cuánto es la cantidad necesaria de producción y de consumo que debe haber en el mundo. Voy a tratar de hacerlo más didáctico aún. Tú ya tienes ahora tecnología que te permitiría y poder de procesamiento de esa información que te determinaría, que te acabaría con esta gran limitación que vio Hayek en el orden espontáneo. ¿Por qué Hayek rechazaba tanto, ¿no? Los órdenes socialistas o de planificación central? Y él rescata, obviamente, este concepto de la mano invisible de Smith. O sea, Hayek construye sobre Smith. ¿Por qué? Porque Hayek decía, en primer lugar, la información. Cuando tienes planificación central, lo que tendrías que hacer es recopilar toda la información de cada transacción económica, de cada decisión económica que se produce en tiempo real, en todo momento, ¿no? Para tener toda esa información. Y segundo, asumiendo que puedes recoger toda esa información, tendrías que tener capacidad cognitiva y de procesamiento de esa información para hacer sentido de ella. Entonces es un tema de información y conocimiento. Pero como el hombre, en el tiempo de Hayek por lo menos, no tenía las herramientas para recoger toda esa información en tiempo real, y mucho menos para procesar y hacer sentido de esa información, él dijo, lo mejor que nos queda, lo más seguro es el orden espontáneo. O sea, que el mercado funcione de acuerdo a oferta y demanda, ¿no? Y que la gente de manera espontánea determine precios.
porque cada vez que venga un gobierno a planificar, debido a estas dos grandes limitaciones, siempre los regímenes de colectivización económica, planificación central, van a terminar siendo un desastre. La historia lo probó correcto. Pero ahora hay un punto. El modelo económico ideal, o sea, estas dos limitantes se ven superadas, tanto la de la información como la del conocimiento. Ya tienes máquinas que te permiten, con un poder computacional tan fuerte que tú podrías técnicamente ya empezar a recoger toda esa información en tiempo real. Y segundo, ya tienes modelos estadísticos, matemáticos, como son los algoritmos, lo suficientemente, entre comillas, inteligentes como para procesar toda esa información y tomar decisiones. Entonces, la idea del libre mercado, tanto la idea de planificar, o sea, la idea del libre mercado muere, porque ya es la máquina, las máquinas son capaces de decir cuánto hay que producir, a dónde hay que comprar, cuánto hay que vender, en qué sectores hay que, porque técnicamente ya existe ese poder. Claro, y va a Entonces, ser el mercado perfecto, la el economía mercado, perfecta, entre comillas, ¿no? claro, es que el mercado perfecto va a significar la abolición del mercado. ¿Por qué? Porque ya la decisión de consumo, de producción, no es ya del ser humano, sino es del algoritmo. Esto es lo más grave. Es decir, en nombre de este modelo ideal económico perfecto, son las máquinas las que empiezan a tomar decisiones por los seres humanos. Por lo menos por la plebe, ¿no? Los deplorables que van a estar bajo este modelo de gran reseteo de nueva anormalidad. Entonces, Claro, pero dime. es la base de un totalitarismo terrorífico, ¿no es cierto? Porque ya la libertad del hombre queda suspendida en todo sentido, si ya no hay ningún tipo de decisión, porque hay una inteligencia artificial que maneja y dirige y pone orden en el mercado, la libertad humana se termina, en el Ah, sentido al menos económico y político. así es. Y a eso voy con tu pregunta. Cuando tú ya tienes la técnica que te permite resolver las dos grandes limitaciones que veía Hayek en la planificación central, que eran información y conocimiento, entonces entras de facto a una economía de planificación y gestión y de monitoreo central, donde ni siquiera van a intervenir seres humanos, sino que son modelos algorítmicos. Eso es lo grave. Entonces, la agencia humana, la voluntad del hombre, la capacidad de decisión del ser humano para las decisiones económicas es sometida por la decisión de los algoritmos. Y te lo voy a poner en un ejemplo súper práctico para que la gente entienda esto. En teoría, si esto ocurriese, los supermercados desaparecerían, porque tú ya no A ver, necesitas, claro, ya no necesitas ir al supermercado. van a determinar lo que tú necesitas. Te va a llegar tu dron con tu paquete semanal de calorías, ¿no? Porque van a saber incluso en teoría, ¿no? Con todos estos controles biométricos, porque ya se están tratando de meter incluso no solamente al control societal a través de cámaras, drones, no, sino también el control biométrico de cada uno, ¿no? Nuestro perfil de genético, nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo respiratorio, nuestra historia clínica completa, la de nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener un perfil, te lo venden como un perfil individualizado que va a ser maravilloso porque vas a tener medicina personalizada. Pero así Claro. como tienes medicina personalizada, también vas a tener una supervisión y una vigilancia supervisada de tu perfil biológico. Entonces, imagínate, podrían determinar, mira, Luciano, ya, Luciano Reboredo, 1,70 m, 75, 80 kilos, vamos a poner cualquier cosa, su consumo de calorías ideal es 2.600 al día, ok, aquí está el paquete a la semana. Obviamente, no sé, estoy planteando un modelo de especulación, pero quiero que se entienda hacia dónde se va. No, sí, claro, está clarísimo. Está Eso. clarísimo. Y ese es un paso también para fabricar los hijos, ¿no es cierto? Absolutamente. A eso viene todo el tema de la ideología de género y el feminismo. El feminismo no es otra cosa que la criminalización del hombre, del cortejo del hombre a la mujer. En eso resumes todo este floro de empoderamiento. Es simplemente, hombre, no te acerques a la mujer porque vas a tener problemas. Claro, ya hace un buen tiempo que eso funciona así, además, ¿no? Así Que es. los chicos y más jóvenes se relacionan de otra manera con las mujeres, ya no es como antes, ¿no? Así es. Porque hay un temor
a caer en el acoso, en la Así es. persecución, etcétera. Y lo peor de todo, Luciano, es que no se le pregunta a las chicas que son afectadas por toda esta basura, la falta que les hacen, ¿no? Jóvenes que sean, por ejemplo, varoniles, porque decir esto ahora es un crimen, pero es una verdad de perogrullo. Claro, ¿No? porque además hay las nuevas masculinidades, ¿no? Es emasculados, emasculados completamente, o sea, el soy boys, como se dice en inglés, ¿no? Chicos que toman leche de soya, Sí, totalmente. Es o de la verdad. almendras, o de Es almendras. la verdad, y por eso te fijas, ¿no? Si tú te fijas en, en la propaganda, en la publicidad de moda, de televisión, de cine, siempre ya no se presentan los perfiles así tipo vikingo, pelo en pecho, súper rudo, no, ahora ya se presentan así medio, ¿no? Medio suavecitos, jeansito apretado, ¿no? Depiladitos. Claro, Parece broma. la vieja publicidad de Marlboro con el vaquero sería una cosa ofensiva hoy día, ¿no? No, eso es el heteropatriarcado total, o sea, preso de frente, sin apelar, de frente, ¿no? Oye, Entonces, entonces hemos llegado a la decadencia final de Occidente, ¿no es cierto? Lo que alguna vez Spengler anunció que Oswald vendría Spengler, luego claro. un cesarismo, que va a ser una suerte de comunismo al estilo chino. Ujú, claro. Y Mira, corto nomás, y te complemento el tema porque no quiero dejar una imagen equivocada. No es aquello que nosotros conocemos como progresismo, ¿no? En esta pregunta que me hiciste previamente, también estamos hablando de no solamente de izquierda, sino también de una derecha, que es esta derecha libertaria, liberprogre, ¿no? Que supuestamente está en contra de la izquierda porque denuncia la intervención del Estado, ¿no? La colectivización, que están en contra de la intervención del estado de bienestar, de los excesos de impuestos, pero que en lo esencial son más progres que antiprogres. ¿Por qué? Porque promueven el aborto, promueven la agenda LGBT, promueven el medioambientalismo, promueven la agenda del feminismo, del multiculturalismo, el animalismo, etcétera. Al final, más terminan pareciéndose a los progres que critican que siendo contrarios a ellos. ¿Por qué? Porque el progre no necesariamente es una visión de izquierda. Por eso, por ejemplo, eso explica en el caso peruano que tú tengas, que la gente diga, pero ¿cómo gente de derecha, ¿no? puede estar a favor del aborto y le están haciendo el juego a la izquierda? Porque están en el mismo equipo, son los progres. En el Perú los conocemos, ya dije, como caviares. Entonces, los dos, fíjate, los dos tienen una visión utilitarista del mundo, una visión materialista del mundo. Son relativistas, no existen verdades absolutas. Son no ateos, sino anticristianos abiertamente, y todos adoran a la ciencia. Cuando tú ves que comparten todos estos principios y que lo único que los viene a diferenciar es estas dicotomías cada vez menos importantes, como Estado-mercado e individuo-colectivo, tú te das cuenta que esta gente en realidad juega en tándem. Mientras el libertrolo, el liberprogre, te va disolviendo la sociedad a través de esta hiperindividualización, ¿no? A través de este amor al yo primero, yo segundo, yo tercero, la soberanía total del individuo, la legalización de todos los vicios, la prostitución, las drogas, todo aquello que disuelve familias y sociedades. Por el otro lado tienes al progre zurdo, que quiere usar el Estado, ¿no? para colectivizar. Entonces el trabajo es el excelente, porque licúas las sociedades de abajo y después es mucho más fácil, con el divide y vencerás, colectivizar. Al claro, final, estos son los que llamaríamos unos caviares de derecha así es. ¿no? Caviares Estos que varguistas, escriben en el comercio, que escriben, así es, así es, están en medios tradicionales y así son es. defensores de la libertad económica, pero en todo lo demás son iguales que los rojos. Así es, y que viven en Narnia, ¿no? Ignoran completamente la problemática de la gente, jamás en su vida sus zapatos se han manchado con barro, nunca han tomado una combi. O sea, esta gente que le ha hecho enorme daño al país, ¿no? Son la de los apellidos, lo de los apellidos, de las 30 familias, ¿no? Que Claro. están involucrados en casos de corrupción y siguen pasando piola. Son hijitos de papi que se están lanzando ya al Congreso porque el apellido de papi se los permite. Esa es la gente. Claro, y ahora para ir llegando ya al final del programa, Miklos,
este tema de la pandemia ha caído como anillo al dedo porque de alguna manera ha permitido probar un poco todo este sistema y ver que la gente es lo suficientemente dócil como para ser sometida por el globalismo y por el progresismo, ¿no es cierto? Claro, bueno, es que son abusivos, porque claro, no es que la gente no quiera rebelarse. La gente se rebelaría de inmediato, y en el caso de Perú y en todas partes, en el Reino Unido también. Pero se creen, obviamente son abusivos, porque lo que hacen es utilizan el Estado de Derecho para minar el Estado de Derecho, utilizan el Estado para destruir el Estado como instrumento de servicio a la población y no en este caso ahora un Estado que es servil a los intereses superiores. ¿Te acuerdas esta relación que hice, ¿no? Soberanía popular, gobernante, Naciones Unidas? Bueno, ahora eso se ha invertido, ahora es al revés, ahora es metacapitalistas o filántropos, Naciones Unidas o sistema supranacional, Estados-nación, y abajito vas a tener a la población. Mira, vamos a decir, no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? No soy muy, no tengo un gran entusiasmo por lo que viene. Creo que se vienen, de hecho, tiempos bastante difíciles, porque cuando tú utilizas el Estado y sus poderes para oprimir a tu población, se hace todo muy cuesta arriba. ¿Por qué decía que era abusivo? Porque no solamente controlas el Estado, sino controlas también las fuerzas del orden. Y ya hemos visto la doble moral de estos sujetos. En el caso peruano está clarísimo. Cuando se trató de sacar al, entre comillas, dictador Merino, el virus se fue de vacaciones, la policía brillaba por su ausencia, el ejército también brillaba por su ausencia. Pero una vez que cae Merino y entra Sagasti, viste cómo cambiaron las cosas. No solamente es en el caso peruano, es en todas partes. Es Es como exacto. la marcha feminista que hubo en España al inicio de todo esto, ¿no? Y que Así ocasionó es, miles de así contagios. es, así es. No, pero cuando es un virus selectivo, cuando muere Maradona, por ejemplo, el virus se va de vacaciones, Sí, así. ¿no? Eh, es un virus que tiene esta particularidad de que cada vez que se trata de poner en riesgo el status quo de estos progres criminales y corruptos, ahí el virus entra a trabajar de nuevo. Y ahí sí las Fuerzas Armadas están autorizadas para actuar con todo el peso de la ley. Cuando hubo el tema del problema de las aeroexportadoras, que todavía sigue, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el ejército? ¿No? Dejaron un montón de días que hubiese un montón de disturbios para que hubiese destrucción de propiedad privada. Ponte a Claro, pensar si eso mismo pasa. El señor Sagasti ya tiene 9 muertos en su haber en estas protestas y no pasa nada. No Así hay, es. no hay héroes, ni hay crimen de lesa humanidad, ni cosa parecida, pero Van con a, los que cayeron en los disturbios y azonadas contra Merino, sí se armó todo tremendo tinglado, y hasta ahora siguen las manifestaciones en el centro, carteles, así flores y es. cosas. Van a protestar 20 fuera de IDL, ¿no? De Gorriti y sus carcamanes, 3 camionetas policiales. Claro, cuidado que te van a pedir que te rectifiques, no, no menciones a No, Gorriti. me rectifico las veces que sea necesario, por supuesto. No, las veces que sea necesario, ¿no? Ese paladín de la lucha contra la corrupción que es Gustavo Gorriti, por supuesto. Pero no, esa es la situación, la veo muy, muy complicada porque están usando el Estado de Derecho, como te dije, para minarlo y están utilizando las fuerzas del orden para reprimir selectivamente a la población. Ahora, Miklos, acá estamos de alguna forma en la periferia, ¿no? Aquí llegan estas cosas con cierto retraso, igual que las modas, igual que todo, porque estamos de alguna forma en la periferia. Este partido se juega en Europa, se juega en Estados Unidos, China, hay varios equipos titulares en este partido. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros países? Y definitivamente va a llegar, ¿qué cosa va a pasar en Estados Unidos, donde ya hay algunas reacciones y parece que no todo va a ser tan fácil como parecía para los demócratas? ¿Cómo ves en el mediano plazo esto, el movimiento político internacional de Estados Unidos, Europa, América Latina? ¿Es tan rápido? Mm, no, mira, creo que en cuanto a la voluntad de implementar esta agenda progre, los progres han demostrado que no tienen ningún ánimo de demorarse. Desde el primer día Biden firmó, la primera semana Biden ha firmado 17 órdenes ejecutivas, Trump firmó 4, para que te des una idea, ¿no? Eh, Están con el tema ahora del gran reseteo,
preciso, justo después de la asunción de Biden, ¿no? Con todas las estrellas del club progre, diciéndote qué es lo que va, hacia dónde van a llevarnos en el siguiente año, en los siguientes años. Entonces, hay una voluntad, por lo menos, política, económica, hay un compromiso total de la progresía para implementar esta agenda del gran reseteo hacia la nueva normalidad. Ahora, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Difícil, no sé. Depende también ahí. Quienes van a decidir eso finalmente es la población. La representación política, el Partido Republicano sin Trump es una incógnita. Yo creo que se va a debilitar fuertemente o va a terminar asociándose, no como ha sido siempre, ¿no? Que estos partidos en realidad nunca eran tan enemigos, sino que vas a ver un partido republicano más a la Bush, ¿no? Coludido con el Partido Demócrata, porque al final a estos lacayos de las élites, ¿no? La importancia es salvarse ellos. Y ojo, este esquema de colusión de, entre comillas, enemigos políticos, no solamente lo ves en Estados Unidos, en el Perú también lo ves. Lo ves en el caso de España, ¿no? Donde el Partido Popular y el PSOE y Podemos ahorita están literalmente, ¿no? Hay una convivencia ahí feliz, todos contra Vox. Pero en Estados Unidos puede haber respuesta, yo creo, ciudadana. Ahí todavía tienen ¿no? la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ahí todavía no sé qué va a pasar, creo que puede haber tensión. En caso de América Latina, nosotros somos absolutamente irrelevantes. A nosotros nos va a llegar ya en etapa de implementación. Toma de decisiones, ni África ni América Latina tienen algo que decir. Simplemente decidimos, ustedes esto es lo que van a tener. Europa, en un periodo de decadencia económica, cultural, va hacia la completa estandarización Europa, ¿no? A un globalismo duro y completo, ¿no? Independientemente de la salida, por ejemplo, del Reino Unido a través del Brexit, de facto va a haber una integración económica, cultural mucho más intensa, sobre todo política. En el caso de Asia, obviamente China, gran gigante que por razón de tiempo no hemos podido conversar el crítico rol que tiene China, pero a China no lo puedes sacar de ninguna de estas ecuaciones. China tiene un rol preponderante en todas las discusiones que por lo menos hemos discutido ahora. Y un elemento para mí que va a ser vamos a decir, una incógnita es qué va a pasar con Rusia y con Putin, porque claramente un gobierno demócrata es abiertamente hostil hacia Rusia, Europa es abiertamente hostil hacia Rusia, por lo menos Europa occidental, y en el caso de las relaciones ruso-chinas, históricamente han sido tensas, han sido relaciones, vamos a decir, de obligación de llevarse bien, incluso han tenido también conflictos. Pero ahora, con el rol que está teniendo China, ¿no? Este liderazgo, esta preeminencia, no solamente tecnológica, sino también militar, vamos a ver qué pasa con Rusia, porque en este caso tendrías una Rusia encajonada por Europa, por China y por los Estados Unidos. Pero Rusia, por más que sea una décima parte de la economía de Estados Unidos y puede decir lo que sea, Rusia sigue siendo un actor de primer orden porque Rusia tiene poder nuclear y eso es disuasivo. Entonces, vamos a ver, como lo puse a modo de broma, ¿no? Quizás Putin termina siendo el líder del mundo libre, Claro, sorprendentemente. increíble, ¿no? El guardián del occidente, El guardián decimos de en las libertades de Occidente, o sea, occidente. eso te da a entender hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde hemos Claro, llegado. porque claro, hay otros muy pequeñitos como Orbán que no cuentan Valientes, allá, muy ¿no? valientes, muy digno. El caso de Hungría, el caso de Polonia, de Polonia, Hungría. Eslovaquia, el grupo de Visegrado, sobre todo Hungría y Polonia, ¿no? Y yo me saco el sombrero y me siento orgulloso de esas raíces húngaras que tengo porque veo en Orbán un líder que es profundamente querido y respetado en Hungría, por más mala propaganda que le trate de hacer la prensa prostituida de la progresía. En Hungría, Orbán tiene un liderazgo que es reconocido por la mayoría de la población, es muy querido. Yo estuve en Budapest justo un par de días antes de que iniciara el confinamiento en Perú, o sea, estuve en Hungría del 9 al 13 de marzo, el 14 vine acá a Inglaterra y el 15 llegué a Lima y el 16 inició el confinamiento, o sea, llegué a mi casa a quedarme, a encerrarme. Y bueno, esos días que estuve en Hungría, Budapest es una maravilla, era una ciudad normal, no sé cómo explicarlo, era una ciudad normal, era un gusto estar, o sea, verlo normal era un gusto.
Claro, sí, sí, se Ninguna entiende bandera, perfectamente. ninguna bandera del arco iris, ni estupideces por el estilo, que no son la bandera LGTB, esa es la bandera del globalismo. Cuando ustedes vean en la bandera del arco iris, es la bandera del globalismo, es la bandera del Foro Económico Mundial, de toda la agenda que están implementando. Veías parejas, también veías de repente a uno que otro pareja homosexual, pero nadie se espantaba y tampoco recibían trato especial y nadie hacía ¿no? Show. Una maravilla, era una maravilla. O sea, Claro, es lo normal, como tú muy bien lo estás defendiendo. exactamente, pero es muy digno lo que está haciendo Orban, ¿no? Plantándose frente a esta tiranía de la UE, que ahora está dirigida por una mujer también muy peligrosa, que es Ursula von Leyen, que también obviamente está ahí calentando su silla para salir en la teleconferencia ahí del Foro Económico Mundial. Ah, sí, sin duda, sin duda. Sí. Así que, bueno, vamos a ver, yo no soy muy optimista, voy a ponerlo en ese plano, pero eso no significa que uno tenga que bajar los brazos. Yo creo que es importante que la gente sobre todo se informe. Es clave que en el Perú, ¿no? Y me dirijo en este caso, voy a dirigirme al candidato por el cual yo voy a votar, que es Rafael López Aliaga, que parte de su equipo de trabajo incorpore la variable tecnológica y el impacto de la tecnología y la ciencia en las decisiones políticas, que incorpore, por ejemplo, un experto en bioética, y que incorpore a gente que maneje temas de inteligencia artificial, que incorpore a gente que maneje nanotecnología, robótica, y que gente que sea capaz de hacer sentido del impacto que van a tener estas tecnologías, no solamente en el extranjero, sino también, por ejemplo, en el mercado laboral peruano, en la idea de cómo se va a conseguir la vida, porque estoy seguro que ahora, en en los próximos 5 años, con este nuevo Congreso que va a salir, yo no tengo ninguna confianza en la transparencia de las elecciones peruanas por lo demás, pero te aseguro que van a empezar a legislar cuestiones así como para empezar a experimentar con fetos, con embriones humanos. Ahí en Perú también va a llegar esto. Entonces, López Alea tiene que estar al tanto de esto y tiene que tener gente que sea capaz de ver esto, ¿no? De analizarlo, de estudiarlo, porque estas cosas no van a ser secundarias, van a ser primarias. Yo entiendo que en el Perú, por el tema del día a día, las necesidades básicas, la gente esté preocupada por su salud, por su alimentación y por la educación de sus hijos y techo. Son las necesidades básicas inmediatas. Y lo entiendo. Pero así como esa gente no puede tener tiempo para prestar atención a este tipo de discusiones, sí tiene que haber gente que tenga el tiempo y que tenga el compromiso y la responsabilidad moral de hacerlo por aquellos que no pueden. Porque esto, Luciano, va a ser fundamental en el debate del siglo XXI. Todo lo que te estoy diciendo lo vengo adelantando, no de ahora, no del año pasado, lo vengo advirtiendo desde el inicio del 2018. La diferencia es que ahora antes me decían loco y ahora los que me decían loco ya no me dicen nada, están calladitos. Sin duda es importantísimo lo que dices, Miklos, y tiene que ser así. Hay que poner la mira ahora en lo importante. Lo importante lo has explicado con mucha claridad en este diálogo que hemos tenido, que yo creo que va a aclarar el panorama a mucha gente. Te agradezco por tu claridad, por tu exposición tan didáctica a estos temas que no son fáciles de entender. Por eso te decía al inicio, vamos a hacer algo de divulgación, ¿no? Con definiciones para que la gente que no ha escuchado nada sobre el tema pueda comprender el peligro que se cierne sobre el mundo libre en este mismo momento. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, Lucas, Miklos, perdón, y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir conversando. Ha quedado en el tintero un tema fundamental que tú has venido también difundiendo, que es lo del transhumanismo, que yo Ujú. tenía intención de llegar, pero hemos visto cosas tan interesantes que se nos ha ido el tiempo del que disponíamos. Te agradezco muchísimo y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luciano, a toda la gente de tu equipo y a la gente que nos ha visto. Bueno, si no creen, no tienen por qué creerme, investiguen por su cuenta y vean tecnologías convergentes como para empezar. Eso, un fuerte abrazo. Perfecto, igualmente. Y a ustedes, amigos que nos siguen en La Abeja, los invito también a seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra página laabeja.p. Será hasta una próxima edición de El vuelo de la abeja.